debe haber llegado el archivo de cada una de las tareas y ahí encabeza, o sea, inicia la página diciendo, la página del documento, el tema. Ahí contesto su pregunta. Bien, ok. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bien, tengo que decirles algo. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, les comento lo siguiente. La profesora Choma Patricia, que estaba trabajando con nosotros en la práctica, se fue. Renunció, se fue a otro, tiene otro trabajo. Entonces, hasta la parte práctica, hasta nuevo aviso, o sea, es decir, hasta que tengamos un reemplazo para la práctica, les voy a dar yo. O sea que yo le voy a dictar la teoría y le voy a dictar la práctica. Ya me ha pasado lo de los trabajos prácticos. Falta una parte terminar de evaluar las carpetas. Así que cuando termine de evaluar eso, porque en el práctico hay que promediar también las notas. Así que cuando termine de corregir, ya les haré llegar la nota. Y la otra cuestión, los que tengan que recuperar las defensas, como los que tienen que, todo lo que sea recuperación de la defensa del trabajo práctico, pues se supone que ya todos han presentado las carpetas, la defensa de la tarea B, la defensa de la tarea A, la defensa de la evaluación, de la actividad evaluativa, la vamos a hacer después de las vacaciones. Ya voy a armar el cronograma para hacerlo después de las vacaciones y antes del parcial. Y ustedes ya saben la fecha del parcial, ¿no? Ya lo hablamos a eso. Así es. ¿Cuándo rinden ustedes? ¿Cuándo rinden el parcial de sistemas y organizaciones? El 6 de agosto. Exactamente. Tienen que acordarse que es el 6 de agosto. El 6 de agosto de 8 a 10 de la mañana se rinde el primer parcial. ¿Estamos? Entonces, todo lo que sea recuperación la vamos a hacer antes del parcial, antes del día del 6 de agosto. ¿Sí? Ya voy a armar el cronograma y les voy a estar haciendo llegar por el aula de Classroom de Google. Ahí les voy a decir cómo vamos a hacer. ¿Algo más que quieran preguntar, aportar? No, creo que nada más. Bien, me voy a hacer la presentación ahora. Ya hemos iniciado, mejor dicho. Entonces, quedó bien, Villal. Entonces, quedó claro, ¿no? Cuando tengan preguntas. Bueno, vamos a ver, el tema de hoy es la clasificación de las empresas. Tomen nota. Así como los sistemas, las empresas también recuerden que son fundamentalmente sistemas sociales y sistemas abiertos. Por lo tanto, hay una gran diversidad de empresas y por lo tanto hay criterios para clasificarlo. Es lo mismo que los sistemas. Recuerden ustedes todo lo que es los ítems por los cuales se clasifica el sistema. La empresa también o la organización. Recuerden que el término organización es equivalente para empresa o incluye a las empresas e instituciones. Entonces, los criterios de clasificación. Empecemos por el origen del capital.
El origen del capital es de dónde, cuál es la procedencia del dinero que se puso o del capital que se puso para que exista esa organización, ya sea una empresa o una institución. Fíjese, es público, el origen del capital es público cuando el Estado es el que coloca el dinero, el capital. ¿Sí? Es privado cuando es justamente de personas privadas. Y mixto cuando hay un porcentaje que es público y un porcentaje que es privado. Como ejemplo, nosotros tenemos la empresa, la proveedora de agua potable, la SAT. La SAT tiene un porcentaje que es del Estado, que es público, y el otro porcentaje que es privado. Por eso tiene un origen de capital mixto. Después viene por el tamaño de la organización. Esto tomen nota, porque es un ítem de clasificación que van a tener que tener en cuenta para el trabajo final integrador, para elegir la organización en la cual ustedes lo van a desarrollar. El tamaño de la organización tiene que ver con la cantidad de empleados. De acuerdo a la cantidad de empleados, yo las voy a clasificar en microempresa o microemprendimiento, que es lo que generalmente conocemos nosotros. La pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. La cantidad de empleados son los siguientes. Es un microemprendimiento cuando es de 1 a 5. Si yo tengo de 1 a 5 empresas, es el dueño y la cantidad de empleados que tiene llega hasta 4. ¿Sí? Entonces es una microempresa o microemprendimiento. La pequeña empresa va de 5 a 50. Más o menos en esos valores lo que establece la bibliografía. De 5 a 50 la pequeña. La mediana va de 50 a 200 empleados. Cuando tengo más de 200 empleados ya pasamos a ser una gran empresa. Esa es la clasificación, se clasifica las empresas por el ítem de tamaño de la empresa. Espérenme un segundo. Cuando atrasado, sí, me levanto temprano. Bien, sigamos. Entonces, el criterio de clasificación de las organizaciones por tamaño se refiere a cantidad de empleados que tiene esa organización. De acuerdo a la cantidad de empleados, yo puedo decir si es una microempresa, una pequeña, una mediana o una gran empresa. Una duda, profe. Sí, diga. ¿Las micro de cuántos empleados eran? De 1 a 5. Se estima que entre 1 y 5 es una microempresa. La pequeña va de 5 a 50, la mediana va de 50 a 200 y más de 200
y más de 200 son la gran empresa. La normativa argentina está, lo que hace, recuerden ustedes la esquema del contexto externo de la organización, donde aparece el gobierno con las leyes y reglamentos. Toda la normativa que aplica a lo que es la pequeña y la mediana empresa la ha unido. Entonces ustedes van a ver que aparece PYME. PYME significa pequeña y mediana empresa. Y ahí se le aplica la misma normativa para las empresas que tienen, pueden tener 5 empleados a 200 o a 190 empleados. Es la misma normativa. ¿Estamos? Así que ustedes por ahí van a encontrar PYME, pero es la pequeña y la mediana. Y tomen nota de lo siguiente. Para el trabajo final integrador, la cantidad mínima de empleados que tiene que tener la organización para hacer relevamiento tiene que ser 15. ¿Estamos? Tiene que ser de 15. Lo mínimo 15. A partir de ahí empezamos puede ser aceptada esa empresa. Veamos la constitución legal. La constitución legal puede ser la personería, es la personería jurídica. Recuerden que ya vimos cuando planteamos el tema de la organización como sistemas sociales, ahí se da una definición de organización y dice, y adquiere la personería, la persona jurídica o la personería jurídica. Entonces, o es equivalente a constitución legal. Tenemos, por ejemplo, sociedad anónima y sociedad anónima de capital variable. ¿Qué significa la sociedad anónima? Sociedad, hay más, obviamente, lo mínimo son 2 personas o son 2 socios. Anónima significa que no se conocen los nombres de esas personas. Y el capital que ponen cada uno es igual, ¿sí? Si son 2, es 50 y 50. Si son 3, pues lo dividen en 3 y esa es la cantidad que se pone. Es decir, se pone la misma cantidad. Cuando es sociedad anónima de capital variable, sigue existiendo lo anterior. Es decir, son 2 los mínimos los socios, obviamente, es anónima, no se conocen los nombres, pero de capital variable. Es decir, que uno puede poner más que el otro. Ya no ponen el mismo porcentaje de dinero. Sociedad de responsabilidad limitada. Socio, la responsabilidad está limitada. ¿Limitada a qué? La responsabilidad que tienen ante la ley es limitada. ¿Por qué? Si es una empresa que en algún momento tiene problemas, ¿sí? No está siendo competitiva en el mercado, no está vendiendo sus productos, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que tiene? O sea, no puede cumplir para el pago de los sueldos y además no puede, ¿cómo se llama? No puede pagar sus proveedores, entonces se va y se declara en quiebra ante la ley, ¿sí? Ante la justicia. ¿Y qué es lo que se hace? Se declara en quiebra y el Estado pasa a pagarle las deudas, tanto de los proveedores como de los empleados. Es por eso habla de responsabilidad limitada. Y la sociedad cooperativa. Son sociedades, hay distintas cooperativas. Por ejemplo, en Lule hay una cooperativa que se dedica ¿cómo se llama? A hacer toda la parte que es de jardinería en las platabandas. Hay otras cooperativas que hacen ladrillos, otras que construyen viviendas. Por ejemplo, la propia SAT, cuando está trabajando y está cavando zanja, para colocar, o sea, el cavado de zanja, colocar cañería, todo ese trabajo contrata a una cooperativa. Y siempre esas cooperativas a veces están ligadas a empresas, o sea, a otros tipos de organizaciones donde le prestan servicios. Lo que tiene las sociedades cooperativas es que hay una cierta cantidad de normas y reglamentos que no le aplica, porque se juntan la gente para resolver algún sistema. O sea, es como que está de cierta manera cuidada el cooperativismo, ¿sí? En el buen sentido. Después tenemos, por ejemplo, la sociedad por acciones. La sociedad por acciones significa que, que en una empresa los socios tienen acciones. El que más acciones tiene es el más dueño.
el otro que tiene menos acciones no deja de ser dueño también, o sea, parte de la sociedad, pero con menos derechos, podemos decir. Y la sociedad de hecho, por ejemplo, el matrimonio es una sociedad de hecho. Todo lo que se produce o se gana ahí es mitad y mitad. ¿Estamos? No, ya se cayó. Bien. Oh. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. Bien. Después viene la actividad industrial, ¿sí? O sea, cuando uno la tiene que clasificar la organización, es actividad industrial. Espérenme un segundo. Sí. Sí. Bien, cuando hablamos de la actividad industrial, fíjese que las empresas, de acuerdo a la actividad industrial, se clasifican en primarias, en secundarias y en terciarias. ¿Qué significa la actividad industrial primaria? Es todos los productos que se extraen de la tierra como tal, o que la naturaleza los entrega como tal. Agrícola, ganadera. Todas las actividades agrícolas y todas las actividades ganaderas son de la actividad industrial primaria. Y las extractivas. Las extractivas son todas las empresas que extraen algo de la tierra, que son las empresas mineras. Un ejemplo de agrícola ganadera, por ejemplo, digamos la particularidad que tiene la actividad industrial primaria es que el producto final pasa a ser pasa a ser materia prima o insumo para la actividad industrial secundaria. Esa actividad industrial secundaria transforma esa materia prima en otro producto, por eso se llaman manufactureras. Por ejemplo, la caña de azúcar es una actividad primaria agrícola. Esa caña de azúcar, que es el producto final de la actividad industrial primaria, se transforma en materia prima o insumo de la actividad secundaria manufacturera, que es el ingenio. Entonces, entra esa caña de azúcar como materia prima, se transforma, por eso es manufacturera, ¿sí? Hay una transformación de esa materia prima y se produce un producto, por lo menos, que es el azúcar. En otros ingenios será azúcar y alcohol. ¿Se entiende eso? Hola. Sí, profe. Bien. Y después viene la actividad terciaria. Todo lo que produce la actividad secundaria, las manufactureras, y bueno, hay que comercializarlo. Puede ser que las propias empresas manufactureras comercialicen sus productos, que son muy pocas, el resto lo hace la actividad industrial terciaria, que está compuesta por todas las actividades comerciales y todas las actividades de servicio. Comerciales, mayoristas, minoristas, comisionistas. Los servicios, fíjense, ahí se incluyen todos los servicios de seguro, de educación, de telefonía, los seguros médicos. Y ahí tiene la definición de lo que es un servicio. Porque el servicio puede la organización recibir dinero o puede no recibir dinero por ese servicio. Entonces, si es un servicio que recibe dinero, va a ser, es distinto a la otra, o sea, va a representar una empresa, porque está entregando un producto, un bien o en este caso un servicio, y recibe dinero, eso se llama con fines de lucro. Si es un servicio que se entrega a la sociedad, pero no se recibe dinero a cambio,
es una organización sin fines de lucro, o sea, su criterio de clasificación es sin fines de lucro. Y ahí tienen es decir, y además tengan en cuenta que tanto una institución como una empresa pueden prestar servicio. Uno es pago y el otro no. Y ahí tienen el concepto de lo que es un servicio. Dice que es un acto o desempeño a la comunidad. ¿Y quiénes lo pueden, o sea, quién pueden hacerlo? Las empresas, el Estado o las personas. El servicio en sí tiene una esencia intangible. Su producción está ligada o no a un producto físico. ¿Estamos? Entonces, eso es el concepto de servicio. Y tenemos varios. Corresponde a la actividad industrial terciaria junto con la comercialización. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Hola. No, profe. Bien. Esta es la tabla que ustedes tienen, en el material de clase. Y ahí tienen el criterio fines de lucro, ¿sí? Con fines de lucro, sin fines de lucro. Y las diferencias ya saben. O sea que hay uno recibe el dinero, entonces es empresa, y si no va a ser una institución. Propiedad de capital, ya lo dijimos, que es lo mismo que vimos anteriormente, que es el origen del capital. Se añade la nacionalidad, obviamente la nacional es porque está en el país, cualquiera sea la provincia. Extranjera es una empresa que viene de otro país y se instala, por ejemplo, en nuestro país. Entonces se considera, porque viene, por ejemplo, de Chile. Entonces es una empresa extranjera. ¿Cuándo es una multinacional? Cuando la empresa tiene en distintos países del mundo, tiene su fábrica. Entonces se dice que es una multinacional, como la Coca-Cola, por ejemplo, o Calza, la que produce levadura ahí en el manantial, o la Coca-Cola, que están en distintos países, entonces es una multinacional. Por el tamaño, ya lo saben, el microemprendimiento, la pyme, la gran empresa. Y ahí se le ha puesto corporación. ¿Por qué la corporación? Cuando ya te estamos hablando entre 1.500 a 2.000 empleados, algunas de las bibliografías ya la consideran como que es una corporación. Pero para que sea una corporación tiene que ser una multinacional, porque si no, no tiene cómo. Por la actividad productiva o industrial tenemos primaria, secundaria y terciaria, que es la que acabamos de ver. Y la cuaternaria, esa actividad se aplica para todas las empresas que hacen manejo de información. El manejo de información son todos los diarios, las revistas, la televisión y la radio. ¿Sí? O sea, son las empresas de periodismo. Esa es la actividad cuaternaria. Manejo de la información. Y después fíjense, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Esto que aparece acá. Ustedes tienen en la tabla del material de clase, usted tiene la actividad privada, pública y mixta. Tienen que tener en cuenta, ustedes cuando trabajen con el trabajo final integrador, van a trabajar con la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, si es que alguien consigue hacer ¿cómo se llama? De un periodismo, o sea, de una empresa de la Gaceta, o Canal 10, Canal 8, ¿sí? Si consiguen hacer relevamiento ahí para hacer trabajo final integrador, sí. ¿Estamos? Hay esta cuestión de cuándo es la actividad privada, es público, mixta. Les explico qué es esto. Porque dice una actividad privada. Privada es, por ejemplo, y de ahí la leche. ¿A quién produce la leche? ¿De dónde? ¿Quién vende la leche? ¿Y para quién? Hola.
¿Está? Y las Sí. empresas que venden lácteos, digamos. No, está bien, pero fíjese para que nosotros compramos la leche, ¿sí? Pero ¿a quién le compramos? Al que ha hecho la transformación de la leche, porque la leche sacada de la vaca como se saca, no la podemos tomar nosotros, porque nos vamos a enfermar. Además no nos la venden, ¿está? Entonces, ¿quién le vende la leche esa para que la transforme o la prepare la empresa láctea? ¿Quién le vende? ¿El productor? ¿Pero qué productor? El productor de leche es el tambo, ¿sí? Un tambo es un productor de leche. Esa es una actividad. ¿Qué tipo de actividad es? De actividad industrial. ¿Qué tipo de actividad industrial es la que es primaria? Exactamente, es primaria. Entonces, el tambo tiene como producto final la leche, pero esa leche no la puede vender él a quien quiera. O sea, a ver, no tiene demasiados clientes. Es más, tiene uno solo. Nosotros no le podemos ir a comprar a él. Entonces, él produce la leche, es su producto final, que es ingreso para la industria láctea o la empresa láctea. La empresa láctea toma esa materia prima, ¿sí? Y la transforma. Primero, por un lado, prepara la leche para que se la pueda consumir. Y de ahí prepara ciertos productos, yogur, manteca, queso, etcétera. ¿Sí? Y entonces la industria, la empresa láctea es la que nos vende ¿qué cosa? Los productos. Y nosotros le compramos a ella, obviamente a través de un intermediario que son las empresas de comercialización. Pero es pública, ¿por qué? Porque la vende al público, ¿sí? En cambio, privada produce la leche y va solamente para la industria láctea. Eso es la diferencia entre privada y pública. La mixta, hay una mezcla de una actividad privada y otra pública. ¿Por qué dice, por ejemplo, con trabajos de consultoría o programas informáticos? En una consultoría, por ejemplo, llega un cliente, ¿sí? Y trae un determinado problema y pide que se le busque una solución. Entonces, la gente en la consultoría tiene que analizar el problema, leer bibliografía, buscar trabajo científico, ver si es un problema de tecnología o de maquinaria, ver los tipos de maquinaria, rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo un trabajo, interno que hace la consultoría, que eso se llama privado. Todo ese trabajo de lectura, de análisis, de comparación, de todo eso es trabajo, es actividad privada. Y después, cuando ya se le ha encontrado y además le encuentra la solución al cliente, hasta ahí eso es privado. Una vez que le entrega la solución al cliente, ¿qué pasa a ser? Pasa a ser público. ¿Por qué? Porque él es un cliente y se le entrega una solución. Lo mismo pasa con los software o los programas informáticos, como le quieran llamar. Hay todo un trabajo interno que es privado del ingeniero, del analista y de los programadores. Todo lo que vendría a ser, si ustedes quieren, a ver, lo hagamos más simple, poner materia prima, o sea, poner materia gris, ¿sí? Todo lo que tienen que hacer las personas para que ese trabajo, ese producto salga adelante. Y una vez que se entrega, ya es público. Eso es la cuestión de la diferencia si esa actividad es privada, es pública o mixta. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Alguien quiera preguntar algo o aportar algo? No, profe, se entiende. Bien. Y después productos. El criterio de clasificación del producto, si es de bienes, de servicios o de comercialización. De bienes es, por ejemplo, decimos el azúcar, el alcohol, el agua de bebida, la Coca-Cola, la 7-Up, la Fanta. Eso se refiere de bienes. Y de servicio, por ejemplo, es cuando se brinda un servicio de telefonía, servicios de salud,
un servicio de seguro, ¿sí? Y de comercialización porque se vende. O sea, comercializa. O sea, esa organización comercializa un producto o un seguro, o un bien o un servicio. Y la definición legal, que ya la vimos, ¿sí? Acá se agrega, por ejemplo, la sociedad de capital e industria. Se hace una sociedad, hay una persona, por ejemplo, una o dos ponen el capital, ¿sí? Y la otra pone la parte que se le llama capital e industria. Por la parte de industria, ¿qué es lo que está haciendo? Puede ser que tenga, por ejemplo, una empresa que fabrica zapatos, ¿sí? Entonces tiene toda la infraestructura, todo lo que es el local de fabricación, todo qué sé yo, generalmente son como tipo galpones, toda la maquinaria, tiene la mano de obra, ¿sí? Y lo que le está faltando es capital para invertir. Entonces uno pone toda la infraestructura de industria que tiene y el otro pone el capital. Eso es una personería jurídica como sociedad del capital. Y fíjese, personería jurídica, constitución legal o definición legal son términos equivalentes para clasificar. ¿Estamos? ¿Algo para preguntar sobre esta cuestión? Bien. No, profe. Bueno. Vamos al siguiente tema, que son funciones operativas de las organizaciones. Ustedes se acuerdan que la clase pasada habíamos visto, la clase pasada nuestra, la última, fue la que recuperamos, vimos la definición de organización. ¿Alguien se acuerda de la definición de Kuhn? ¿Qué decía Kuhn? Que la organización es un agrupamiento de actividades. Bueno, ¿cuáles son esas actividades que tiene la organización? Ahí la tienen, se la puede agrupar en 6. Tenemos la actividad técnica o la de producción, la actividad comercial o de compra, ventas y permutas, la actividad financiera, de búsqueda y administración de capitales, la actividad de seguridad, la protección de bienes y personas. Esta actividad de seguridad nosotros la podemos ver en las organizaciones como la actividad de recursos humanos o del plantel humano, ¿sí? La actividad contable, aquí se hace todo lo que es inventario, balance, el precio de costo. ¿Por qué? Porque el contable tiene que establecer cuál es el precio, el costo que tiene para producir el bien o el servicio, para que lo pueda, por ejemplo, vender, obviamente para que lo pueda vender la actividad comercial. Y la parte de estadística. La actividad administrativa, ¿recuerdan ustedes cuando vimos la organización con un sistema social? Decíamos que tenía 5 componentes. Eran los medios inmateriales, los medios materiales, ¿se acuerdan del administrador o de la dirección? Entonces, ¿quién hace esa actividad administrativa? Va a ser un administrador o un director o un jefe. Y tiene esas 5 tareas para hacer, que desde el punto de vista del administrador, de la administración, perdón, se llaman funciones. La de previsión es la primera función o la primera tarea. Esa previsión es equivalente a la planeación. Tiene que planear. Ya lo dijimos en la clase pasada, planeación la vemos en la unidad 3. Pero el producto final de la planeación, ¿sí? Lo que se cristaliza, que es un documento. Y en ese documento tenemos el plan de acción. Y ese plan es justamente un conjunto también de actividades y qué es lo que se debe hacer en un determinado tiempo. Y recuerden ustedes, un conjunto de planes, ¿qué es el conjunto de planes? Es un programa, que es uno de los elementos comunes a las organizaciones. ¿Estamos hasta ahí? Después tiene que organizar la actividad administrativa o el administrador, o tiene que organizar qué cosa, lo que tiene que hacer con los medios que tiene. El mando
tiene que hacer la dirección, tiene que dirigir eso, porque no se olviden que la organización es un sistema y ese sistema tiene un objetivo. Entonces, todo lo que se haga debe ser tendiente justamente a cumplimentar ese objetivo. Entonces, el mando hace la dirección. Y cuando digo organiza, tiene que organizar todas las otras tareas que se hacen en las otras, todas estas otras, en las otras actividades. Y cuando coordina es cuando va asignando la tarea, va asignando el recurso humano, ¿sí? Y el control, porque hay que controlar justamente para alcanzar al objetivo de la organización o al objetivo del sistema. Entonces, las tareas de control tienen que ver con la retroalimentación. Entonces, todas estas actividades que están agrupadas en 6, ¿sí?, son las funciones operativas empresariales. Funciones operativas empresariales, que es ese conjunto de actividades distintas que se hacen porque uno produce, el otro compra y vende, el otro busca y administra los capitales, el otro produce, protege los bienes y las personas, el otro organiza, el otro coordina. Entonces, todas esas actividades en conjunto es para alcanzar el objetivo final de la organización. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, fíjense, 3 niveles de funciones operativas, según el campo de las artes, las ciencias y las técnicas empresariales, que cubra. Tenemos las áreas funcionales. Dentro de las áreas funcionales aparecen las funciones básicas de cada área. Y dentro de las funciones básicas, las funciones derivadas de cada una de las funciones básicas. ¿Qué significa esto? Área funcional. Estas actividades pasan a ser áreas funcionales, ¿sí? La actividad técnica se la conoce como el área funcional de producción. La actividad comercial es el área de comercialización. ¿Estamos? Esto que está acá entre paréntesis viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser la función básica. La función básica es lo que realmente hace, ¿sí?, de cada área. Por eso, actividad el área funcional de producción, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su tarea básica? Producir. ¿Está? El área funcional comercial, ¿qué es lo que hace? La venta de los productos a los clientes, la compra de los insumos y las materias primas a los proveedores. Es fundamental. Y bueno, las permutas, porque se pueden a veces permutas, cuestiones, productos por dinero, por otra cosa, ¿sí? Y dentro de cada una de estas, que vienen a ser las funciones básicas, se van a desprender otras que son las funciones derivadas. Ustedes en el material de clase sobre las funciones operativas tienen todo lo que es, tienen unas tablas. En esas tablas está la función base, el área funcional, que en realidad ustedes son 7 áreas funcionales, ese agrupamiento de 6 que queda desglosado en 7. Tienen el área funcional, tienen la función básica y la función derivada. Es importante conocerlos a cada uno, a todos. ¿Para qué? Para que les quede mucho más claro para cuando vayan a hacer relevamiento en el trabajo final integrador y después para la unidad número 4. Y otra cuestión, cuando se presenta el tema en el material de clase de las áreas funcionales, las funciones básicas y las derivadas, ahí tienen cuáles son las funciones y las responsabilidades. Funciones, es decir, cuando uno habla de funciones es equivalente a actividad. Recordemos nosotros que dentro de actividad tenemos las tareas, es lo que se hace, y cuáles son las responsabilidades que se tienen. ¿Estamos en eso? Sí, profe. Bien. Esto que está acá el mensaje no es para ustedes, ¿sí? Obviamente la actividad la tienen de las funciones operativas y las funciones corporativas.
Ustedes pueden, y la van a entregar hasta el 30 de julio, ¿sí? Escuchen, la tarea C1 ya hemos visto los temas para que la puedan resolver. La tarea C2, hasta las vacaciones, digamos, hasta ahora llegamos hasta la mitad de la tarea C1, que es este tema de las funciones operativas. Después nos quedarían las corporativas. Y la tarea C3, que es el tema de teoría de costo, productividad y eficiencia, eso lo vamos a ver después de las vacaciones. Así que casi seguro que la fecha de presentación de la tarea, la C3, les voy a estar pasando. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿quieren preguntar algo más? Vamos a ver entonces lo último, que es el trabajo final integrador. Este documento ustedes ya lo tienen porque ya les ha llegado. ¿Así es? Sí, profe, ya nos llegó ese documento. Bien. ¿Y qué es el trabajo final integrador? Hay que integrar los conocimientos que hemos visto en esta materia. Integrar es decir, integrar y ponerlos a funcionar en conjunto a esos conocimientos. Además, no se olviden que nuestra materia va tomando conocimientos de las otras materias que ustedes tienen en primer año. ¿Sí? Entonces, uno de esos objetivos es eso, integrar lo que se ha visto en la materia. Segunda cuestión que hay que tener en cuenta, el trabajo final integrador, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla, ustedes lo van a desarrollar utilizando la técnica de entrevista. Hacen entrevista y completan cuestionarios. Esos cuestionarios va a ser de acuerdo a lo que tengan en los formularios. Es decir, podemos hacerlo mucho más claro todavía. Hacen la entrevista y colocan y tienen que completar formulario. Para recolectar, eso van recolectando en la etapa 1 y en la etapa 2 van recolectando información. Una vez que está toda la información recolectada, en la etapa 3, ¿qué es lo que se hace? En la etapa 3 se diseña información. O sea, se diseña en función de la información que se tiene. La otra cuestión es que son consecutivas las etapas. Se efectúa la primera, se presenta. Si la aprobó, entonces pasa a ser la segunda. Si se aprueba, se va a hacer la tercera. La primera y la segunda etapa se hace relevamiento y se completan cuestionarios. En la tercera etapa se analiza la información recolectada en la etapa 1 y la etapa 2, se diseña y se coloca en determinados formularios. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, ¿qué información se va a relevar? La información que se va a relevar es la estructura jerárquica de la organización. ¿Qué significa la estructura jerárquica? La relación que hay entre las personas, entre el plantel humano o el recurso humano. Además, que tiene que ver con cómo están colocados, cómo están agrupados de acuerdo a las actividades los puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, hay puestos de trabajo y las personas. Uno de los requisitos para elegir la organización en la cual ustedes van a hacer el TFI, habíamos dicho que era la cantidad de empleados. Cantidad de empleados que debe ser de 15 hacia arriba, que es lo mínimo que necesitamos, porque si es menos, la información que se recolecta es insuficiente para poder diseñar. ¿Estamos? Y después tenemos la cantidad de puestos de trabajo. ¿Sí? Ese es un tema que ya lo vamos a ver. Además de la estructura organizativa y las principales funciones que realizan los jefes que la integran, las principales funciones son las áreas operativas de la organización. Después, los sistemas de información que utiliza esa organización y van a tener que hacer relevamiento de un proceso de negocio. Ahí tienen anotado lo que ustedes tienen que saber con respecto a o sea, no es una información
sensible que se le está pidiendo a la organización. No necesitamos, por ejemplo, una información confidencial de cuánto vende, los costos, los productos, los clientes. En cuanto, o sea, a las características de los productos, no, pero una pequeña descripción del producto es todo lo que se va a utilizar, ¿sí? Y cuando uno habla del proceso de negocio, la información que se va a recolectar está centrada en el objetivo o en la meta del mismo, las entradas específicas o los recursos que consumen, la salida, los actores, eso también después lo vamos a ver. El destino de la información es estrictamente académico y limitado al empleo dentro de la materia por el equipo de alumnos, ¿sí? El tiempo de duración en el que harán el relevamiento, ahí les he puesto entre 10 días y un mes. ¿Eso qué significa? Eso puede variar, obviamente, pero si fuese todo bien organizadito, ¿sí? Y ustedes es una empresa que los acepta y le da toda la información que se necesita, ustedes entre 10 días y un mes se desocupan. Pero bueno, eso es lo ideal. En la realidad eso se puede extender a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. ¿Estamos? Y quizás un poquito más. Entonces, esa es la cuestión de los tiempos. Ustedes tienen que buscar una persona, ¿cómo van a hacer el contacto con la organización? Tienen que buscar a alguien cercano a ustedes, un familiar o un conocido, que les permite que además, o sea, contactarse con esa organización, explicarle esto de lo que tienen que hacer, un trabajo final integrador para tal materia, y en qué consiste. O sea, que ustedes se tienen que leer todo este material, entenderlo, ¿sí? Y para que vayan a, digamos, puedan tener la entrevista o puedan preguntar si es que les pueden permitir hacer el trabajo. Y que además les asegure verbalmente, como yo lo he puesto acá, verbalmente, la posibilidad de hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque lo que se pide, o sea, no se, ¿cómo le voy a decir? En el caso de que uno le diga, que les digan que sí, hacen la primera etapa, pero ya en la segunda empiezan y después ya no los quieren atender. El tema es, otros casos que ha pasado el año pasado. Sí, porque mi amigo trabaja ahí, bueno, pero el amigo conoce hasta determinado, o sea, puede ser que el primer formulario de la primera etapa, perfecto, pero cuando hay que hacer el relevamiento de la estructura organizativa, o sea, de los puestos de trabajo, de los objetivos del puesto de trabajo, ya no sabe, ¿entienden? Entonces ahí se genera un problema. Entonces, por eso tienen ustedes aquí, qué es lo que se va a relevar, como para que informen y pregunten en la organización para ver si le van a poder facilitar, ¿sí? El acceso a la misma. Cuando digo el acceso a la misma, esto es un trabajo, lo que se tiene de trabajo de campo. El trabajo de campo, yo debo ir al campo, pero en este caso, que estamos en cuarentena, no pueden ir. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Tienen que organizarse para hacerlo en forma virtual. ¿Estamos? Ahí tienen el listado de formularios que van a tener que completar por cada etapa, ¿sí? O sea, acá tienen una introducción general de lo que es el trabajo final integrador, cómo lo van a hacer y cuáles son los formularios. Y vamos ahora a la primera etapa, instructivo y formulario. Primera cosa que hay un formulario donde tiene una parte que es la conformación del grupo y la propuesta de la organización. En esa propuesta de la organización, acá vamos a ver directamente el formulario y después le explico lo otro. Este es el formulario que tiene que completar para en la etapa 3 y para que presenten para ser evaluado y ver si se le acepta o no. Debo poner la comisión, sí o sí tengo que poner la comisión. En cuanto al grupo de trabajo, el número, yo he puesto hasta 5, ¿sí? Esto hay que ver, ustedes pueden
trabajar con el mismo grupo que vienen trabajando para la tarea B, para el trabajo final, para el trabajo práctico 1. Puede ser el mismo grupo. Si de acuerdo a las circunstancias, es decir, que se juntan por la cuestión de la organización, no sé, por algún otro motivo, se puede cambiar el grupo. ¿Sí? Eso está claro. Si puedo usar el mismo grupo que tengo o puedo cambiarlo. Depende de las circunstancias y depende de la organización. Los apellidos y los nombres deben ser, los debo colocar completos. No un apellido cuando tiene 2, un solo nombre cuando tiene 3, o a veces pone un apellido, pone el apellido bien y resulta que en lugar del nombre, el nombre completo le ponen el apodo. Ese tipo de cosas no, dice apellido y nombre completo. Pongo hasta 5 porque es lo ideal para que se trabaje. Si hay grupos que son de más, me avisan para que veamos cuántos son y de acuerdo a eso los resolvemos. Viene la primera parte del formulario con respecto a la organización. Información de identificación de la organización. Hay que ponerle el nombre de fantasía, la razón social, el ramo principal, el ramo secundario. Si ustedes vienen aquí tienen las definiciones de lo que es cada uno, para que cuando ustedes vayan a completar, esto ya lo tienen aprendido, leído, y si necesitan, tienen alguna duda, me consultan. Aquí hay que poner los domicilios de los locales de la organización, dentro y fuera de la provincia de Tucumán. Eso significa, puede ser un depósito, puede ser una sucursal, características o nombres, se lo coloca acá. Calle y número, la localidad y la provincia. ¿Sí? Domicilio de los locales de la organización, dentro y fuera de la provincia. Hagamos de cuenta que es el Hiperlibertad de la Avenida Roca, que ustedes van a hacer el relevamiento. Entonces, acá vamos a poner característicos, nombre, Hiperlibertad. Calle y número, pongo a dónde queda la localidad y la provincia. ¿Sí? En ese domicilio. Porque del Hiperlibertad también, y voy a tener que agregar el otro, que es de dónde. Hay otro Hiperlibertad ya en el acceso norte, entonces pondré el Hiperlibertad, la calle, la localidad y la provincia. ¿Sí? Voy a describir todos los locales o domicilios que tenga esa organización. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. En esta parte tienen que hacer la descripción, fíjense, de los productos, bienes o servicios que produce, comercializa o brinda esa organización que ustedes han elegido. La descripción tiene que ser breve y puntual, ¿sí? Pero no por eso demasiado breve ni demasiado extensa. Así, poner lo que corresponde. Es una descripción del producto. Es decir, produce, qué sé yo, no sé, produce levaduras, distintos tipos de levadura para panadería. Por ejemplo, eso de calza, porque si uno va a ver calza, tiene un montón de, creo, de levadura o cosas para las masas de los panaderos. ¿Estamos? Bien. Y ahora viene la parte B, que es la clasificación de las organizaciones, que son estos criterios que hemos estado viendo. Lo único que se agrega acá es el mercado que cubre con los productos o los servicios. ¿Sí? El local está conformado por todas esas partes. El regional, siempre si es un mercado regional, tengo que indicar, si es un regional, siempre tengo que indicar las provincias que integran esa región, si es nacional o internacional. La definición legal, marcamos ahí lo que corresponda. La dimensión económica, pequeña, mediana o grande. ¿Está? Entonces, o el tipo de empresa que vamos a trabajar, ustedes que van a elegir, tiene una pequeña, una mediana o una gran empresa. Fíjense aquí cuando dice del personal, habla de directivos, área administrativa y financiera, área comercial, área de producción. ¿Esos qué serían? Son las funciones operativas de la organización. ¿Está? Entonces leamos el material de clase sobre las funciones operativas para que vean las responsabilidades y las limitaciones que tienen cada una de las áreas.
Yo no les explico porque el material de clase está escrito de tal manera que fácilmente se comprende, ¿sí? No es una lectura tediosa ni nada por el estilo. ¿Está? Si tiene otras áreas distintas a esta, entonces las escribimos aquí. Y ahora vienen los dos ítems por los cuales uno valora, o sea, evalúa si van a poder hacer el trabajo final integrador en esa empresa que ustedes presentan, en esa institución o no. Uno, el total aproximado de empleados, que ya le dije, que tiene que ver con el tamaño, con la dimensión económica. Entonces es la cantidad de empleados. Aquí lo marcan el personal que tiene. No necesito que pongan valores y me lo sumen y me lo pongan acá. Aquí pregunten el total aproximado de empleados. No quiero una discriminación de cantidad de empleados por las distintas áreas acá. Ustedes tienen que, lo que acá se tienen que preguntar, si hay personal directivo, socios y gerentes, si tienen área administrativa y financiera, área comercial, área de producción, y qué otras áreas. Y van marcando nada más, y completar otras áreas que sean distintas a esta, ¿sí? Preguntar el total aproximado de empleados. Ese valor, ya saben, tiene que ser lo mínimo 15 para arriba. El total aproximado de puestos de trabajo. Aquí generalmente se produce una confusión. Yo pregunto lo siguiente y escuchen bien. Para la materia Sistemas y Organizaciones de la Comisión 1K6, ¿cuántos docentes se tiene para dictar sistemas y organizaciones? Dos. ¿Qué me dicen? 2 docentes. 2 docentes, muy bien. Y de acuerdo a las funciones y a las responsabilidades nos han dividido, o sea, se dividen las tareas de lo que es teoría y práctica, y la práctica y la ayudante que ayuda en las tareas prácticas. Bien. Ahora pregunto yo, ¿cuántos puestos de trabajo de docente hay? ¿1 o 2? ¿Qué dicen? Alguien que se anime. ¿Cuántos puestos de trabajo hay? ¿1 o 2? ¿2 puestos? No, hay un solo puesto de trabajo. El puesto de trabajo de docente para esta materia, para esta comisión, es un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo tiene 2 docentes. ¿Se entiende la diferencia entre cantidad de empleados y cantidad de puestos de trabajo? Cuando ustedes vayan a hacer Sí, profe. relevamiento, en la segunda etapa, ustedes van a ir a hacer relevamiento del puesto de trabajo. Puesto de trabajo, ¿sí? Y de ahí vamos a sacar la cantidad de empleados. Bien, acá tienen que preguntar el total aproximado de puestos de trabajo. Si los datos, o sea, y la cantidad aproximada de puestos de trabajo también debe estar entre 10 y 15, lo mínimo. Un rango entre 10 y 15 para que sea aceptada. Y la cantidad de empleados debe ser a partir de 15. Esto porque es así. Vuelvo a repetir lo que ya dije anteriormente. Porque la información recolectada debe ser suficiente para que ustedes en la etapa 3 puedan diseñar. ¿Estamos? Entonces, anoten, porque yo después me acuerdo, sí, pero ustedes se tienen que acordar total aproximado de puestos de trabajo mínimo para que ustedes puedan desarrollar el trabajo final integrador. Tiene que estar entre 10 y 15. El total aproximado de empleados mínimos deben ser de 15. Ahora, cuidadito con que tenga menos y lo pongan a estos valores.
que yo les estoy diciendo, porque después yo le puedo aceptar, pero cuando usted me termine de hacer relevamiento de la segunda etapa, no me va. Ahí ahí se muestra la cantidad real de empleados y de puestos de trabajo. Estamos, si usted me ha puesto acá que tiene 15 empleados y tiene 10 puestos de trabajo, y después cuando va a hacer relevamiento resulta que eran 6 puestos de trabajo. Entonces la información recolectada no le alcanza para diseñar en la tercera etapa, con lo cual hay que desaprobar. Así que cuidadito con eso. Uno, ¿por qué pide aproximado? Porque uno va a tener, cuando dice aproximado, ustedes que han visto física, han visto el tema de error. Sí, profe. Bien, ¿y qué dice el tema de error? Hay un 0,5 más o un menos 0,5. Entonces, siempre va a haber un margen, pero ese margen es como que está acotado. Bien, así que la información tiene que ser la relevada y es un valor aproximado. Después lo vamos a ajustar con el relevamiento de la segunda etapa. Otra cosa, este formulario debe ser impreso y ustedes los deben completar a mano. Y después van a sacar una foto. Y esa foto la van a subir al aula de Classroom de Google para la tarea del trabajo, de este trabajo de la primera etapa. Si tienen problema para subirla, la pegan a la foto en un archivo de Word. No quiero el archivo hecho en computadora, si lo transforman a no es porque lo transformen de PDF a Word, sino que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer la entrevista y ir completando formularios, porque están obteniendo información, ¿sí? Pues ustedes que recién inicia pueden tener uno que sea de borrador y después lo pasan en limpio, ¿sí? Que se entienda bien la información que han recolectado. Y después viene, esa es la parte A, la parte B, o sea, esta es la conformación del grupo, la parte A, la parte B y la parte C. Esto que se llama historia de la organización. El punto C es una breve descripción de la historia, del surgimiento y crecimiento de la organización hasta la actualidad. Esto lo tienen que hacer en Word. Escriban ese subtítulo y ponen, hacen una breve descripción de la historia, repito, de cómo ha surgido y cómo ha ido creciendo esa organización hasta que ha llegado al día de hoy. A ver, no quiero, o sea, hay empresas que o generalmente casi todas tienen una breve descripción de esta historia en su página web. Yo no quiero que vayan a la página web y me copien y peguen. Yo le estoy pidiendo una breve descripción. Entonces ustedes tienen que ser capaces, si ustedes le piden que le cuenten la historia de esa empresa, de esa organización, ellos les pueden decir que vayan a la página web, me parece regio. Pero ustedes vayan a la página web, lean la historia y hacen una breve descripción ustedes y la escriben ahí. Y es más, pueden poner fuente o de dónde se ha extraído el texto y ponen la página web de la organización. ¿Está? No quiero que vayan, entren y me traigan y me peguen exactamente lo que está en la página web, porque no, eso no. Describan ustedes una breve descripción. Una breve descripción puede ser la carilla de la hoja, hasta la carilla de la hoja. Pues ahora, si es una empresa, a ver, como una multinacional, y bueno, le puedo dar una media carilla más, para que siga siendo breve, ¿me entienden? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, eso es la primera etapa del trabajo final integrador. ¿Algo más que quieran preguntar sobre esto? Ya les dije todo lo que tenían que hacer. Sí. ¿Qué dicen? No, profe, no hay duda. Bien, ¿Entiende? bien. Entonces, llegamos, digamos, hasta acá que ya nos vamos de vacaciones porque el otro viernes ya es 9 de julio. Entonces, llegamos hasta el tema de las funciones operativas, ¿sí? Es decir, las distintas actividades que se agrupan y conforman las distintas
funciones operativas de la organización. Dentro de esas funciones operativas, recuerden que tienen las áreas funcionales, después dentro de esas las funciones básicas y a partir de las básicas tenemos las derivadas. Todas esas tienen responsabilidades y limitaciones. Les queda eso para ustedes para hacer la lectura del material de clase y identificarlas muy bien a cada una de las áreas funcionales, con su función básica y su función derivada. Hemos visto la clasificación de las organizaciones, que es la tabla que ustedes tienen en el material de clase. Yo después les voy a escribir no sé si les voy a grabar un audio o les voy a escribir lo que les dije como para completar algo más de la tabla, pues si no está la tabla sola, ¿sí? En el material de clase yo voy a agregar algo más ahí, le voy a estar mandando obviamente le voy a poner a disposición. Y después el trabajo final integrador, que tiene una fecha de presentación. Bueno, creo que les he dado hasta fines de agosto para que completen la primera etapa. En esta primera etapa hay dos cosas que son muy importantes. La cuestión del grupo, si es el mismo grupo que vienen trabajando, si tienen problemas en la dinámica grupal hay que resolverlo, o si van a conformar otro grupo. Eso ya queda a criterio de ustedes. Y después tener en cuenta cuál es la organización para hacer relevamiento, para comprometerse, o sea, comprometerla de alguna manera a la empresa y ustedes también, para continuar con el relevamiento de la segunda etapa. Ahí tienen en la primera parte del documento del trabajo final integrador cuál es la información que hay que relevar por cada etapa y cuáles son los formularios. ¿Estamos? Y bueno, ustedes ya tienen la fecha del parcial y nos estaremos viendo después de las vacaciones. En el interín ese tengo que armar los cronogramas de las recuperaciones. Vuelvo a repetir, de tarea A, de tarea B, de la actividad evaluativa y la defensa de los trabajos prácticos. Y repito, para los que ingresaron más tarde, la ingeniera Choma, que nos estaba ayudando en la parte práctica, se fue de la facultad, renunció, pero tiene otro trabajo. Así que la parte práctica, lo que tiene que ver del trabajo práctico, lo veo yo hasta tanto tengamos a alguien que nos colabore, ¿sí? Otra de las cuestiones, ¿qué le iba a decir sobre el trabajo práctico? Eso también hay que verla. No, lo que les quería decir es lo siguiente, ya me pasó ayer, ya me pasó todo el estado de cada uno de los archivos de sus trabajos prácticos que hay que evaluar. Lo que está quedando en evaluar son las carpetas. Así que eso voy a empezar a hacer el día de hoy y ya cuando tenga las notas les voy a estar avisando. Ya terminaron de subir los que habían trabajado en forma grupal la tarea B y no habían subido su archivo. Les dije eso el martes cuando tuvimos la clase de recuperación. Sí, profe, sí nos dijo. Bien. Una duda, profe. Sí. Y el tema de las notas del TP con la otra profe Sí. que realizamos. Bueno, pero por eso le dije, ya me pasó ayer el estado de cada uno de ustedes. La cuestión es que lo que falta hacer es la evaluación de la carpeta. ¿Me entiende? Entonces, eso voy a tener que hacer yo. O sea que me tengo que poner a evaluar carpeta por carpeta. ¿Sí? Yo evalúo y de ahí tengo que sumar, tengo que promediar con la nota de la defensa. Y de ahí voy sacando. Los que no han hecho la defensa, los que no han hecho la defensa del TP1, los que no han hecho la actividad evaluativa de la unidad 1, ¿cómo se llama? Y le falta, sí, eso tengo que conformar, tengo que coordinar para que hagan las recuperaciones, en lo posible que sea antes del parcial. Y yo les voy a estar avisando. Todo eso hay que organizar de nuevo. Y más que nada lo del trabajo práctico. Lo mío yo ya lo tenía más o menos visto, pero bueno, ahora se suma esto del trabajo práctico. ¿Sí?
Así que quédense tranquilos, yo les voy a estar avisando por el aula de Classroom de Google y algún mensaje por WhatsApp. ¿Sí? Dale, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Entonces, repito, hemos llegado de la unidad 2 hasta el tema de las funciones operativas. Y ahí está incluido también esto, obviamente. Y de la unidad 2, específicamente hemos visto lo que es el concepto, la definición de organización, los componentes que son comunes a la organización, clasificación de las organizaciones y funciones operativas. ¿Está? Esos son los temas que hemos llegado hasta la unidad 2. Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? No se olviden ya de la fecha de que es el parcial. Después de las vacaciones nos encontramos y yo voy a estar en contacto con ustedes a través del aula de Classroom de Google, ¿sí? Y obviamente del WhatsApp. ¿Alguien quiere preguntar algo, aportar algo? No, profe, no hay duda. Bien, entonces nos tomamos las vacaciones. Felices vacaciones. Seguro que rinden parciales la semana que viene, éxitos, que les vaya muy bien. Quedo a disposición de ustedes la semana que viene hasta el jueves, por si necesitan consultar o preguntar algo, ya sea por el Classroom de Google o por el grupo de WhatsApp. Que tengan un lindo día. Nos estamos viendo. Gracias, profe. No, profe, Nos vemos, gracias. profe, igualmente.